Dicen que el dinero cambia a la gente, pero yo he aprendido que solo revela quiénes son en realidad. Soy Kim, tengo 32 años, y hasta este año, me consideraba el afortunado de mi familia. No afortunado en plan ganador de la lotería, sino afortunado por haber salido del pozo en el que todos nacimos. Crecí en un pueblo pequeño donde la ambición te hacía blanco de burlas y el éxito significaba que alguien más se sentía con derecho a una parte. Aún así, trabajé duro, entré a la universidad con una beca y después de años de esfuerzo silencioso, conseguí un buen trabajo en ciberseguridad. Me mantuve al margen, pagué mis deudas, empecé a ahorrar. No presumía ni mostraba mi estilo de vida. Simplemente ayudaba donde podía. Probablemente ahí empezó el problema. Comenzó con cosas pequeñas. Mi primo Raúl pidiendo prestados unos cuantos euros aquí y allá. Mi tía pidiendo ayuda con la compra o el coche de alguien averiado y yo cubriendo las reparaciones solo esta vez. Me digo a mí mismo que estaba bien. La familia ayuda a la familia. Pero hay una diferencia entre ayudar y que te estén devorando como a un cadáver. No lo vi venir. No hasta el verano pasado. Cada julio, hacemos una gran parrillada familiar en casa de mi madre. Hamburguesas a la parrilla, niños corriendo entre aspersores, mi tío contando las mismas 3 historias que cuenta desde 2005. Es tradición. Yo normalmente ayudo a cubrir los gastos porque nadie más se ofrece. Bien. Pero este año, noté algo raro incluso antes de que el humo llegara al aire. Raúl entró por el camino de entrada en una camioneta nueva, levantada, con todos los lujos. Su esposa, Rafaela, salió con sandalias de diseñador, las uñas recién hechas y un iPhone de última generación en la mano. Reconocí el modelo porque yo mismo lo había estado mirando, pero no había justificado el gasto. Sonrieron grande y fuerte, como el tipo de personas que piensan que la confianza borra las deudas. Raúl me dio una palmada en la espalda. Kim el Grande, todavía salvando al mundo de los hackers. Le devolví una sonrisa forzada. Todavía intentándolo. Se rió como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Debe estar funcionando, a juzgar por ese puesto de estacionamiento frente a tu casa. Asintió hacia mi modesto pero confiable coche. Esa era Raúl felicitándote con suficiente veneno como para revolverte el estómago. La parrillada transcurrió como se esperaba. La gente comió, rió, bebió demasiado. Raúl estaba más ruidoso de lo normal, haciendo chistes a mi costa, de mi soltería, de mi piso, incluso de mi lista de reproducción de Spotify cuando se conectó accidentalmente a los altavoces del patio trasero. Todavía escucha a Coldplay como si estuviéramos atrapados en 2009, gritó por todo el jardín. Me reí, pero algo dentro de mí se retorció. Había un filo en ello esta vez. Como si no solo estuviera siendo odioso, sino que estuviera probando los límites. Más tarde esa noche, entré a buscar mi mochila del portátil. La había guardado en el armario de la habitación de invitados por seguridad. Había transferido algunos fondos a principios de esa semana y no había tenido la oportunidad de moverlos a mis ahorros empresariales. La mochila tenía un token físico que uso para la autenticación, además de mi disco duro externo de seguridad y algunos papeles. Pero cuando abrí el armario, mi mochila había desaparecido. Me quedé helado. El armario estaba cerrado, exactamente como lo había dejado. Pero mi mochila, la que nunca dejaba de mi vista, no estaba. Revisé la cama, los cajones, debajo de los muebles. Nada. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que pregunté discretamente a mi madre y a mi tía si habían movido algo. No lo habían hecho. Empecé a sudar. Fui a buscar a Raúl. Oye, ¿has visto una mochila negra en la habitación de invitados?, pregunté, manteniendo un tono casual. Él ladeó la cabeza, sonriendo. No. ¿Por qué? Es que se ha perdido. Tenía algunas cosas dentro que necesito. Se encogió de hombros, bebió un sorbo de cerveza y dijo, tal vez la has perdido tú, señor ciberseguridad. Luego se dio la vuelta antes de que pudiera responder. Esa noche, me fui a casa temprano. No quería acusar a nadie sin pruebas. Llamé a mi banco.
Ahí fue cuando se me cayó el mundo encima. Se había realizado una transferencia por una cantidad importante. No algo que me arruinara, pero dinero por el que había trabajado duro. Fue a una cuenta desconocida que había usado mi correo electrónico de respaldo y mi token de autorización. Alguien había usado mis cosas para configurarla. Alguien que sabía lo que estaba haciendo, o al menos me había observado lo suficiente como para fingirlo. Me quedé en silencio durante casi 2 horas. No lloré. No golpeé nada. Simplemente me quedé pensando. Había pasado mi vida tratando de ser el mejor hombre. El tipo que se elevaba por encima, que no causaba problemas, pero finalmente vi la verdad. Ser el mejor hombre en un pozo lleno de pirañas solo significa que sangras más despacio. 2 días después, Raúl me envió un mensaje de texto. No sobre la mochila, no para preguntarme cómo estaba, solo una foto de él sosteniendo un nuevo juego de auriculares inalámbricos, con el texto, dándome un capricho. Respondí con un pulgar hacia arriba. Al final de la semana, lo confirmé. La cuenta a la que había ido el dinero se vinculaba a un número de teléfono que coincidía con el número desechable de Raúl. Lo había usado antes en algún negocio turbio que intentó meterme el año pasado. Era torpe, honestamente. Cosas de aficionado, pero funcionó porque confiaba en él lo suficiente como para bajar la guardia. Debaté si llamar a la policía. Pero entonces recordé algo. La esposa de Raúl, Rafaela, estaba en libertad condicional por un cargo de fraude de hace unos años. Su expediente estaba limpio por ahora. Cualquier participación en robo financiero la enviaría de vuelta a la cárcel, y ella lo sabía. La llamé. Hola, Rafaela, dije, manteniendo la voz tranquila. Solo quería preguntar, ¿tú o Raúl cogisteis una mochila en la parrillada? Silencio, luego una inhalación brusca. ¿Por qué haríamos eso? No te estoy acusando, dije. Solo intento encontrarla antes de presentar una denuncia. Sabes, una vez que la policía se involucra, se complica, especialmente si ha pasado algo ilegal. Pero si es un malentendido, prefiero que quede entre nosotros. Otra pausa. Hablaré con Raúl. 1 hora después, mi mochila reapareció mágicamente en el porche de mi madre. Sin nota, sin explicación, pero estaba vacía, archivos borrados, token desaparecido. El descaro me hizo reír. No dije nada. Todavía no. Esperé. Pasó una semana. Entonces recibí una invitación a otra parrillada. Esta vez en casa de Raúl, supuestamente una repetición para compensar las malas vibraciones de la anterior. Confirmé mi asistencia. Sí. El día señalado, llegué temprano con una sonrisa y una botella de vino. Me mezclé con la gente. Reí. Incluso dejé que Raúl me tomara el pelo un poco más, esta vez por ser paranoico y demasiado estirado. Esperé hasta después de la cena, cuando la multitud estaba un poco bebida y llena, extendida en los muebles del patio, respirando pesadamente con cerveza y carne. Fue entonces cuando me excusé y subí las escaleras. No tardé mucho, solo 5 minutos en dejar una sola memoria USB detrás de un tocador. El tiempo suficiente para activar la señal preestablecida de un amigo en las fuerzas del orden, uno que me debía un favor después de que le ayudara a rastrear un rastro de ransomware el año pasado. Tenía todo lo que necesitaba. Registros de IP, registros de acceso a datos, el rastro falso que dejaron. De vuelta abajo, Raúl me dio esa sonrisa presumida como si nada importara. Pero cuando me levanté y lo miré a los ojos, enarcó una ceja. ¿Qué? ¿Te vas a alguna parte? Sí, dije. Mi voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. Creo que apreciarás la sorpresa que dejé arriba. Rafaela se atragantó con su bebida. Raúl ladeó la cabeza. ¡Qué sorpresa! Todos se rieron hasta que los neumáticos chirriaron afuera. El tipo de chirrido que dice que alguien no está aquí para unirse a la barbacoa. Luces rojas y azules parpadearon contra las ventanas. Gritos vinieron del jardín delantero. Un golpe, fuerte, exigente, sacudió la puerta. La música se detuvo.
El silencio se extendió por el patio trasero. Y luego el caos. La primera en moverse fue Rafaela. Casi tropezó con la fogata tratando de entrar, con los ojos muy abiertos, susurrando algo a Raúl en voz baja. Me quedé junto a la parrilla, removiendo casualmente lo que quedaba de mi vino, observando cómo se desarrollaba todo como una escena de una película. Una película muy predecible, profundamente satisfactoria. La puerta principal se abrió antes de que los agentes tuvieran que volver a llamar. Uno entró con un portapapeles. El otro le siguió con una cámara ya grabando. Reconocí tanto al agente Mahoney como a la detective Clare. No solo habían manejado el caso con el que yo había ayudado el año pasado, sino que también me debían una, y eran muy minuciosos. La voz de Rafaela resonó primero. Debe haber un error. Mahoney ni siquiera parpadeó. Señora, su nombre estaba vinculado a una transacción digital que involucraba acceso no autorizado a cuentas personales protegidas. Tenemos una orden para registrar las instalaciones y confiscar cualquier dispositivo conectado. Raúl se quedó paralizado, con la mandíbula tensa. Espera, esto es una locura. Esto es acoso. Me señaló. Él se lo está inventando. Está tratando de avergonzarme delante de mi familia. Oh, solo soy el tipo de informática, dije con un encogimiento de hombros, fingiendo confusión. Ya sabes, paranoico, estirado, todo eso. No el tipo que se da cuenta cuando alguien usa mi token de autenticación multifactorial y falsifica mis credenciales. En absoluto. Clare levantó la orden y asintió hacia las escaleras. Otros dos agentes entraron detrás de ellos, con guantes, directamente al segundo piso. Raúl finalmente estalló. Nos tendiste una trampa, tío. Lo planeaste. Eso provocó algunos murmullos de la multitud. Mi tía apretó su bolso como si pensara que ella podría ser la siguiente. Mi tío, que acababa de rellenar su plato, lo deslizó lentamente sobre la mesa sin decir una palabra. Mantuve mi voz firme. No, Raúl, te tendiste la trampa tú mismo. Yo solo dejé de limpiar después de ti. Rafaela estaba caminando de un lado a otro ahora, murmurando sobre abogados, sobre que esto no era nada. Pero capté el temblor en sus manos. Sabía lo que estaba en juego. La multitud comenzó a dispersarse. Nadie quería ser parte de lo que fuera que esto fuera. Incluso los primos más cotillas pusieron excusas educadas y se alejaron como si el patio fuera radiactivo. No los culpo. Habían estado alimentados con historias de Raúl durante años sobre cómo yo era estirado, tacaño, demasiado bueno para la familia. Y durante años, les dejé creerlo porque era más fácil que arrastrar a todos a la fea verdad. Pero esta noche, la verdad se arrastró al jardín delantero en un coche patrulla con las sirenas aún parpadeando. El agente Mahoney llamó a Raúl y Rafaela a un lado. No estaban esposados todavía, pero estaban siendo interrogados bajo el toldo fuera del alcance del oído. Vi a Raúl agitando los brazos, a la defensiva, tratando de actuar como si nada de esto fuera gran cosa. Rafaela se había callado, con los brazos cruzados con fuerza, con los ojos mirando a su alrededor como si estuviera calculando rutas de escape. Fue entonces cuando mi madre apareció a mi lado. Ni siquiera la oí acercarse. Kim, dijo en voz baja. ¿Qué está pasando? La miré. Su rostro estaba pálido, inseguro. Parecía más pequeña de lo que recordaba. ¿Quieres la versión educada o la real? Sus labios se separaron. No salieron palabras. Raúl me robó, dije secamente. No es la primera vez, pero es la primera vez que dejo de fingir que no pasó. Pero es tu primo. Sí, dije, dejando mi vaso. Y yo era su cuenta bancaria. Abrió la boca para volver a hablar, pero la detuve con una mirada. No lo defiendas, por favor. No esta vez. Un instante de silencio, luego otro. No lo sabía, dijo finalmente. Juro que no lo sabía. Asentí. Tal vez no lo sabía. O tal vez simplemente no quería saberlo. Los agentes bajaron unos minutos más tarde con la tableta de Raúl,
el teléfono de Rafaela y una pequeña memoria USB que reconocí al instante. La que faltaba en mi mochila del portátil. Clare me echó una mirada al salir, solo un destello de reconocimiento. No los arrestaron en el acto. Estas cosas llevan tiempo, pero yo sabía que las pruebas eran sólidas y Raúl y Rafaela también lo sabían. El pánico en sus ojos lo decía todo. Raúl trató de seguir a los agentes hasta su coche, haciendo preguntas, insistiendo en que había un malentendido, pero ya no estaban escuchando. El espectáculo había terminado. Las luces se atenuaron, las cortinas cerradas. Me fui sin despedirme. Mientras pasaba junto a la nueva camioneta de Raúl en el camino de entrada, que al menos ya no era suya, lo sabía por los documentos a los que había echado un vistazo, no pude evitar golpear ligeramente el capó con los nudillos. Buen coche, murmuré. Qué lástima si termina como evidencia. En el momento en que llegué a casa, mi teléfono se iluminó. Primero, un mensaje de texto de Rafaela. Eres repugnante. Siempre has estado celoso de nosotros. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Luego uno de Raúl. Arreglaré esto. Te vas a arrepentir de meterte conmigo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía algo mejor. Silencio. El tipo de silencio que viene después de que finalmente dejas de permitir que la gente roa tus límites como termitas a través de las tablas del piso. Pero no había terminado. Todavía tenía un movimiento más que hacer. Algo que no vieron venir, algo personal. Y estaba esperando en el sobre que había deslizado en la guantera de mi coche ese mismo día, etiquetado con el nombre completo de Raúl. Y la fecha en que firmó un acuerdo de arrendamiento muy específico, muy rastreable. El tipo que yo había cofirmado hacía 2 años, cuando dijo que solo necesitaba un empujón. El tipo de arrendamiento en el que, si una de las partes incumplía y el cofirmante había pagado la mayor parte durante más de 1 año, tenía derecho a reclamar la propiedad por incumplimiento de contrato. Todo lo que tenía que hacer era dejar el sobre. Una copia ya había sido notariada. Esto no se trataba solo de vengarme. Se trataba de cortar la cuerda de una vez por todas. No dormí mucho esa noche. Incluso después de que los agentes se fueran, incluso después de que la casa se hubiera quedado en silencio y la fiesta en el patio trasero de Raúl se hubiera dispersado como cucarachas bajo un interruptor de luz volteado, no podía sentarme. Seguí volteando el sobre en mis manos. Papel grueso, color crema, bordes ligeramente arrugados por la guantera. Lo había tenido preparado durante meses. Simplemente nunca pensé que realmente lo usaría. Al principio, cofirmar ese contrato de arrendamiento se sintió como un gesto de buena fe. Raúl había venido a mí con esta gran historia sobre darle un giro a las cosas. Él y Rafaela querían mudarse a un barrio mejor, salir del ciclo de rebotar entre caseros, tal vez incluso comenzar un negocio legítimo. Debería haberlo sabido mejor, pero me dije que les estaba ayudando a ayudarse a sí mismos. Eso es lo que la gente como yo hace, ¿verdad? El responsable, el primo sólido, el tipo que siempre aparece, excepto que los pagos seguían retrasándose, luego desapareciendo. Y cada vez que lo mencionaba, Raúl tenía una nueva excusa, un mal cliente, un error bancario, un amigo que se suponía que le iba a pagar y falló. Terminé cubriendo su alquiler más a menudo que no, temiendo que faltara un pago afectara mi propio crédito. Era como tratar de sostener un techo con mis propias manos mientras ellos bailaban sobre él. Así que, documenté todo en silencio. Cada pago, cada excusa, cada instancia, transferí dinero de mi cuenta para cubrir su parte. Incluso guardé grabaciones de pantalla de nuestros mensajes de texto. Pasaron los meses y eventualmente consulté a un amigo, un abogado en el que confiaba, que me dijo exactamente qué preparar si alguna vez quería salir. Ese sobre era la llave legal para desalojar a Raúl y Rafaela de la misma casa que ostentaban en cada barbacoa, cada reunión, cada publicación engreída en las redes sociales. Y esta noche, no solo estaba listo, estaba terminado. A la mañana siguiente, llegué a su camino de entrada justo después de las 9 de la mañana. No quería verlos. Ese no era el punto. No estaba haciendo esto por drama.
Lo estaba haciendo porque algunas personas solo entienden las consecuencias cuando se presentan en forma de firma y fecha límite. Deslicé el sobre en la ranura del correo, tomé una foto para documentarlo y me fui sin llamar. Al mediodía, ya había recibido 2 llamadas, ambas ignoradas, y un correo de voz de Rafaela que comenzaba con "¿Estás hablando en serio ahora mismo?" y terminaba en lo que solo puedo describir como estática chillona. No escuché todo. A las 3 de la tarde, Raúl había enviado un mensaje de texto con una foto de un sobre arrugado y decía: "Estás arruinando todo por un par de miles. ¿Estás enfermo?". No respondí. A las 6:15, recibí un mensaje de texto grupal de mi madre. "Reunión familiar esta noche. Por favor, ven. Necesitamos hablar de esto como adultos". Me quedé mirando el mensaje durante un minuto completo antes de responder. "Estaré allí. Trae a todos". Llegué a casa de mi madre justo cuando el sol se estaba poniendo. La sala de estar ya estaba llena. Mis tías, tíos, algunos primos. Raúl estaba desplomado en la esquina con una capucha sobre la cabeza. Rafaela caminando como un animal enjaulado, y mi madre sentada rígidamente en el sofá con una bandeja de galletas intactas frente a ella. Reunión familiar de hecho. Entré sin decir una palabra, dejé mi abrigo sobre una silla y me senté como si tuviera todo el tiempo del mundo. Fue mi tío George quien habló primero. "Kim, ¿qué está pasando? Tu primo dijo que... Dijo que estás tratando de echarlos de su casa". Asentí lentamente. "No estoy tratando. Lo estoy haciendo". Jadeos. Rafaela en realidad se burló. Raúl murmuró algo que no capté. Mamá me miró con esa decepción cansada que reservaba para el drama familiar del que no quería ser parte. "¿Por qué harías algo tan extremo? Ustedes dos crecieron como hermanos". "Porque estoy cansado", dije. "Porque he pagado su alquiler durante 14 de los últimos 19 meses. Porque Raúl me robó. Y porque a nadie aquí parece importarle hasta que las consecuencias aterrizan en su propio patio trasero". El silencio después de eso no fue pacífico. Fue pesado, sofocante. Rafaela levantó las manos. "Estás actuando como si fuéramos criminales". "Lo son", dije, finalmente encontrando sus ojos. "Accedieron a mis cuentas. Eso es fraude electrónico. Borraron mis archivos. Eso es manipulación. Usan mi confianza para mantener su estilo de vida a flote. Eso es manipulación. Y ahora están cosechando la recompensa". Raúl se levantó de repente. "¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes un título en algún trabajo aburrido? No eres especial, Kim. Solo eres mezquino". Me quedé sentado. Tranquilo. Demasiado tranquilo. "No, Raúl. Simplemente he terminado de fingir que ser generoso significa ser un felpudo". Mamá trató de intervenir de nuevo. "Cariño, por favor. Podemos arreglar esto. Tal vez si hablamos con el casero". "Yo soy el casero". La interrumpí y la habitación se quedó quieta. No había querido decirlo así, pero era la verdad. Verán, parte de lo que había hecho con mis ahorros y los ingresos adicionales de los trabajos de consultoría paralelos de los que nunca le conté a la familia era invertir en silencio, inteligentemente. Y una de esas inversiones había sido en la propiedad que Raúl y Rafaela alquilaban. El dueño quería salir y vi una oportunidad. Lo compré anónimamente a través de una LLC con la ayuda de un amigo. Nunca lo supieron hasta ahora. La boca de Raúl se abrió. Nada salió. "Han estado viviendo en mi propiedad", dije, "con mi dinero. Y ahora han violado ese contrato de arrendamiento y me han robado. Así que sí, están siendo desalojados. Tienen 2 semanas para desalojar. Y si tan siquiera tocan otro centavo mío, los veré en la corte". Rafaela se sentó pesadamente como si sus piernas hubieran cedido. Nadie habló después de eso. Me levanté, me puse el abrigo y, justo antes de irme, me detuve en la puerta. "Oh", dije sin darme la vuelta. "Pronto recibirán una notificación sobre los servicios públicos pendientes que he cubierto a su nombre.
Eso es aparte. Luego salí. Afuera, el aire era fresco, casi agudo. Mi pecho se sentía tenso, pero no de mala manera, como si finalmente hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Pero cuando llegué a mi coche, mi teléfono vibró de nuevo. No era Raúl esta vez, ni Rafaela. Era un primo del que no había sabido nada en años. El mensaje decía: oye, tío, acabo de escuchar lo que pasó. Necesito hablar contigo. Se trata del tío George y tu madre. Algo raro ha estado pasando. Me quedé mirándolo, con el pulso acelerado. No había esperado esto. No ahora. No cuando pensé que la tormenta estaba despejando. Me quedé de pie en el camino de entrada durante un largo momento, con el teléfono en la mano, ese mensaje mirándome fijamente como una grieta que se forma en el vidrio que pensé que finalmente había dejado de astillarse. Se trata del tío George y tu madre. Algo raro ha estado pasando. Había venido por el cierre. Finalidad. Venganza. Claro, pero limpia. Venganza quirúrgica tardía, el tipo que se envuelve cuidadosamente con consecuencias y solo consecuencias. Pero esto se sentía como el comienzo de algo más. Aún así, no podía ignorarlo. Así que, respondí, ¿qué está pasando? La burbuja de escritura apareció, luego desapareció, luego apareció de nuevo. Entonces, finalmente, necesitas ver esto por ti mismo. ¿Estás libre mañana por la mañana? Acepté reunirme en un café al otro lado de la ciudad, terreno neutral. Sin posibilidad de toparse con nadie más. Sin fotos familiares en las paredes. Sin ojos familiares observando desde detrás de los mostradores. A la mañana siguiente, aparecí 5 minutos antes. Siempre lo hago. Aarón, mi primo por parte de mi padre, ya estaba allí, sentado en la parte de atrás, mordisqueando nerviosamente una magdalena de arándanos. No lo había visto desde el funeral de nuestro abuelo. Siempre había mantenido su distancia del resto de la familia, trabajaba en trabajos de construcción en el norte, y en su mayoría se mantenía alejado del drama. El hecho de que se pusiera en contacto ahora me decía que esto no era un chisme. Era algo real. Deslizó un sobre de Manila a través de la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Cosas que encontré cuando estaba ayudando al tío George a limpiar el garaje el mes pasado. Me pidió que lo quemara. No lo hice. Lo abrí lentamente. Dentro había copias de antiguos registros bancarios. Recibos, escaneos de cheques girados de mis cuentas. Varios de ellos falsificados, mi firma perfecta, pero no mía. Algunos databan de hace 3 años, otros eran más recientes. Pero todos tenían una cosa en común. Fueron procesados a través de una cuenta bancaria conjunta que ni siquiera sabía que existía. Aarón se inclinó. Mira el nombre en la cuenta conjunta. Lo hice. Mi estómago se revolvió. Margaret Ellis. Mi madre. Hojeé las páginas de nuevo, mis manos se enfriaron. Un lento entumecimiento se extendió a través de mí mientras la realización se asentaba. Durante años, mi madre había estado desviando dinero en silencio a través de una cuenta que nunca autoricé bajo la apariencia de ayudar a la familia. Asumí el alquiler aquí, una factura allá, un pequeño préstamo que nunca mencionó, todo respaldado por mi identidad, mis ingresos, mi crédito. Oh, Dios, murmuré. Aarón parecía incómodo. No sabía si debía decírtelo, pero después de lo que pasó con Raúl, pensé que merecías la imagen completa. Me recliné, aturdido. Esto no era solo traición. Esto era sistémico, calculado, una estafa a largo plazo. Mi madre, la mujer que me enseñó a ahorrar, que alabó mi responsabilidad, que lloró cuando le compré una nevera nueva, había estado robándome a mis espaldas, en silencio, con la suficiente regularidad como para que se acumulara. Pensé que no lo sabía. Susurré, ¿qué? Anoche. Dijo que no sabía lo que había hecho Raúl. Miré a Aarón. Pero ella lo ha estado haciendo. Aarón asintió sombríamente. Todos lo sabían. George ayudó a crear la cuenta.
Raúl se jactó una vez cuando estaba borracho. Dijo, tu dinero era básicamente fondos familiares. Mi mandíbula se tensó. ¿Cuánto tiempo? 5 años, tal vez más. Sentí que no podía respirar. Todas las emergencias, las veces que saqué a la gente de apuros, los cheques perdidos, las retiradas inexplicables que achacé a un error. Pensé que era paranoico. Pensé que solo estaba siendo cauteloso, pero no fui lo suficientemente cauteloso. Salí del café en una niebla, con la carpeta metida bajo mi brazo como un arma cargada. Mis pensamientos corrían. La furia se encendió, luego se apagó. Me sentí vacío, traicionado de una manera que ni siquiera había creído posible, no por un primo o un hermano, sino por la persona que me había criado, que me dijo que confiara en ella, que siempre me hizo sentir como si fuera parte de algo más grande, la familia. Cuando llegué a casa, supe lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a terminar lo que empecé. Primero, hice copias de todo, en papel y digital. Envié copias de seguridad encriptadas a 3 ubicaciones diferentes y agregué bloqueos de contraseña por si acaso. Saqué cada extracto que pude encontrar de los últimos 6 años y comencé a resaltar las transacciones que coincidían con lo que Aarón me había mostrado. Fue metódico, frío, necesario. Luego llamé a mi abogado. Necesito presentar cargos por fraude, posiblemente malversación. Tengo evidencia, nombres, documentos. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego, Kim, esto va a ser complicado. ¿Estás seguro? Ni siquiera parpadeé. He terminado de pagar por el desastre de todos los demás. El siguiente paso fue el más difícil, pero tenía que hacerse. Conduje a casa de mi madre esa noche, la misma casa donde se tomaba cada foto de Navidad, donde aprendí a montar en bicicleta, donde traje a casa por primera vez una boleta de calificaciones con sobresalientes, y me abrazó como si hubiera salvado al mundo. Abrió la puerta en zapatillas, su rostro iluminándose por un momento antes de congelarse. Kim. Levanté la carpeta. Necesitamos hablar. No entré. La hice leer el papeleo en el porche bajo la misma luz del porche que solía guiarme a casa después del toque de queda. Sus ojos se movieron sobre cada página lentamente, luego más rápido, luego con manos temblorosas. Cuando terminó, me miró, pálida. Kim, no fue así. Fue solo temporal. Iba a pagarlo. Levanté una mano. No, por favor. Solo lo hice por la familia, susurró. Nunca preguntaste qué necesitábamos. Simplemente asumiste que arrojarnos dinero era suficiente. Me robaste, dije. Mentiste. Dejaste que me trataran como a un extraño mientras vaciabas mis cuentas. Las lágrimas brotaron en sus ojos. No pensé que lo descubrirías. Y ahí estaba. No culpa, no remordimiento, solo miedo de ser atrapada. Tomé una respiración temblorosa. Tienes 7 días para pagar lo que puedas. Después de eso, el abogado presenta la demanda. Y mamá, no me llames más. Hemos terminado. Kim, por favor, susurró. Soy tu madre. No, dije, dándome la vuelta. Lo eras. Y volví a mi coche. El viaje a casa fue tranquilo. Sin música, sin distracciones, solo el zumbido del motor y el eco distante de lo que había sido mi familia destrozándose para siempre. Sabía que lo harían girar. Me llamarían cruel, egoísta, despiadado. Que lo hicieran. Por primera vez en mi vida, no iba a explicarme ni a defenderme. Había terminado de ser el confiable, el arreglador, la billetera de fondo. Presenté la documentación ese viernes. Raúl y Rafaela recibieron cargos formales por fraude informático. El tío George recibió un aviso de investigación pendiente por ayudar a la manipulación financiera. Y mi madre, Margaret Ellis, fue golpeada con una citación judicial y una solicitud de reembolso por un total de poco menos de 68.000 euros. Cambié mi número, bloqueé mis cuentas, corté lazos por completo. Han pasado 7 meses. Todavía están lidiando con las consecuencias.
Lo sé porque recibo actualizaciones de Aaron que terminó testificando en el caso. Le está yendo mejor ahora. Se mudó, comenzó de nuevo. A veces hablamos. No a menudo, pero lo suficiente. En cuanto a mí, estoy bien. No soy la misma persona que era antes de la barbacoa. Ni más suave, ni más duro tampoco. Solo consciente. Despierto. Voy a terapia. Duermo mejor. Ya no me estremezco cuando mi teléfono suena. Y mi dinero, cada centavo, permanece exactamente donde lo pongo. Todavía recibo el mensaje ocasional de familiares lejanos, mitad culpa, mitad reproche, pero no los leo. Ahora son solo ecos, débiles, distantes. Porque la verdad es que, a veces, familia es solo otra palabra para las personas que se sienten con derecho a ti. Y a veces, la única forma de protegerte es decir finalmente no para siempre.